¿Qué tal? Buenas noches. Voy a leer un capítulo que me están pidiendo, ya van varios que me lo piden en inbox, del libro Crónicas de Michoacán. El capítulo se llama Carlitos Rosales. Déjenlo paso a la página de Fuerza Rural para que lo vean por allá. Chinga. Buenas noches, Génesis. Buenas noches a Susi Lua, Génesis Jiménez, a Bertalicia. Buenas noches también por ahí presentes. Dejen comparto el capítulo y ahorita me arranco con él. Recuerden que no están obligados a aguantarme, tampoco están obligados a quedarse conmigo todo el rato. Buenas noches, Felipe. No, esta noche voy a leer un capítulo. A ver, para los que van entrando, es el capítulo de este personaje que está en mi libro Crónicas de Michoacán. Nacido el 12 de febrero de 1963, fue bautizado en la Unión Guerrero como nativo de la comunidad del Naranjito, poblado de la Costa Grande en los límites con Michoacán. Desde muy joven se trasladó a Aguililla a trabajar como chofer de don Félix Cornejo, donde llegó a ser un hombre importante dentro de ese grupo, entonces conocidos como los rancheros. Sus funciones eran visitar a los ejidatarios para ofrecerles préstamos para sembrar marihuana, con ganancias le llamaban 50-50, llamados medieros. El campesino ponía la tierra y su trabajo, y don Carlos ponía la semilla, y lo que se ocupara para que se diera buena cosecha. Al final de temporada, don Carlos recibía toda la mota ya costalada y era enviada a los clientes de don Félix, Mario Valencia o del Chural Gonzalo Vega, según fuera el pedido. Al fin que en sus inicios todos eran socios. El capítulo relata de otra época. Saludos, Aquileo. El capítulo relata de otra época en la cual los señores que se dedicaban al narcotráfico financiaban a los campesinos que sembraban la marihuana y a su vez pues había dinero para todos. No recuerdo yo que entonces hubiera todavía rivalidades. Dicen que las primeras rivalidades surgieron a partir de los hechos ocurridos en Aguililla, allá por el 86-87, y después de ahí pues se vino todo para abajo. A la muerte de don Félix, Carlitos se fue para Tamaulipas, donde maduró como narcotraficante con el apoyo de Efrén Gaitán y Alberto Luna. Se volvió un hombre poderoso dentro del cartel del Golfo, trabajando para Osiel Cárdenas Guillén y teniendo a Salvador Gutiérrez Trujillo, el Cabo de Michoacán, como uno de sus principales socios. Tuvo la oportunidad con Osiel Cárdenas Guillén de mover sus primeros embarques siempre y cuando abasteciera a los clientes que el Golfo tenía. Así, con José Luis Gaitán en Costa Rica, coordinaron grandes cargamentos de cocaína que eran acuatizados en un rancho de don Carlos llamado El Capiri, que se encontraba cerca del poblado de La Unión en la Sierra Costa de Guerrero. Ahí, sus empleados fueron puros elementos con charola de gobierno, que trabajaron para Carlos Rosales, policías ministeriales, agentes federales y hasta exmilitares de fuerzas especiales, que lo mismo les servían de escolta para manejar los vehículos acuáticos y recoger los paquetes de cocaína arrojados durante la noche madrugada por las avionetas que venían desde Sudamérica, embarcadas en Costa Rica, previo trasiego de Bolivia. Saludos, Mariana Arroyo. Saludos, Puri Barragán. Rosendo Ceballos, saludos. Ahí trabajó su hermano Nicandro Rosales, a quien tenía como jefe de logística. De logística para las cuentas y asuntos legales. Contaba con el apoyo de su hermano, el licenciado Lorenzo Rosales Mendoza, además de tener a su servicio a casi todos los comandantes de la Policía Judicial y ministerios públicos
en la zona que operaba tanto en Michoacán como en Guerrero. Su grupo de reacción inmediata se decía que era un comando de la agencia federal que habían sido asignados para su protección desde la base de San Fernando, Tamaulipas, a donde estaban comisionados, pero se les veía siempre en puros vehículos que cuidaban al conocido entonces como el Tísico o el Flaco. Tenía serias diferencias con los grupos del Cartel del Golfo, conocidos como los Zetas, para quienes Carlos Rosales no merecía tener ese trato. A don Carlos Rosales le tenían envidia, porque era un preferencial del patrón Ociel. No solo el Tísico era visto con recelo, también su jefe inmediato, a quien Rosales tenía mucho respeto, se llamaba Gregorio Sauceda y le decían el Caramuela, quien por sus relaciones como excomandante de la Policía Federal reclutaba a los mejores agentes para el Golfo, mientras esto era considerado como una ofensa para los claves Z, quienes orgullosos militares no se sentían conformes al ser comandados por civiles, como se referían despectivamente a los comandantes del Golfo a quienes debían servir. Había muchas diferencias entre la gente del Golfo, que eran policías federales o policías ministeriales y judiciales, civiles pues como se dice, con la gente del brazo armado de los Zetas, que se encargaban de darle protección a la gente del Golfo, y se quejaban de que pues ellos estaban preparados, que ellos eran militares entrenados, y pues de que Carlos Rosales, siendo un civil, no merecía tener la preferencia de Ociel. Esto lo decían los jefes de los Zetas, del grupo armado de los Zetas. Todavía no eran cartel. De Don Goyo, dicen los reportes de inteligencia que en ese tiempo, desde antes de exportar la empresa a Michoacán, el Tísico ya era un capo sanguinario y temido inclusive por la Marina. Reconocido por el propio Ociel Cárdenas Guillén como el único que siendo civil le podría dar en la madre a sus escoltas suicidas denominados los Zetas. Cuando se tocaba el tema que a muchos no les gustaba, hablar sobre la posibilidad de que algún día los 20 grupos operativos de los Zetas se le voltearan al patrón Ociel y que qué podría pasar. Dicen que Ociel respondía, con la gente del COS, Eduardo Costilla Sánchez, Don Goyo, Gregorio Sauceda y el Flaco, Carlos Rosales, que ni se le ocurriera a ningún cabrón quererse voltear, porque más tardarían en pensarlo que en caer muertos y eso iba para todos. Que les quede claro, les decía Ociel en las juntas. Yo los hice y yo los puedo deshacer, sentenciaba Cárdenas Guillén. Para expandir la franquicia, Rosales y su gente fueron enviados a Michoacán en el 2003. Se presenta ante la delincuencia con el nombre independiente de la empresa, junto a Jesús Méndez Vargas, Álvaro Álvarez Ramírez, Nazario Moreno González, Nicandro Barrera, Rigoberto Mendoza, Antonio Arcos Martínez. Eran los hijos del Golfo. Ofrecían apoyo económico para los negocios, siempre y cuando dejaran de trabajar para los Valencia del Milenio, quienes eran los dueños del Estado desde que había dejado de existir el cartel de Michoacán o cartel de los rancheros que comandaba el señor Félix Cornejo Sosa. Muchos aceptaron la oferta, sobre todo cuando se dio el banderazo de guerra con ejecuciones de gente importante que trabajaban para los Valencia. Se vio morir en esos tiempos pájaros que ya volaban para ser jefes. En la carretera Paxingán Cuatro Caminos, en la entrada del poblado de Antúnez, quedó sin vida dentro de su auto el Oyamel de los Revueltas. También allá por Uruapan, afuera de un salón de bailes, quedó el conocido como el Grande de Michoacán, Rigo Fuentes. Murió también Jorge Chiprés Valencia y Ventura, de los mismos Valencia. Jorge Caballero, o por ejemplo, en el día en que en Morelia, en la esquina que se formaban las calles Casamata y Mariano Arista, un sujeto bajó de un auto Jetta y le dio muerte a balazos al fundador de la empresa, Álvaro Álvarez Ramírez, dejando herido ese día a su hermano Antelmo, los dos reconocidos empresarios de la industria hotelera y también gasolineros. La caída de Ociel Cárdenas Guillén, allá en su tierra imperial, representaba para muchos jefes del cartel la oportunidad de hacerse independientes. Varios de los Zetas comenzaron a rebelarse y a desobedecer el mando de gente como el sucesor natural de Ociel, de nombre Ezequiel Cárdenas Guillén y de clave el Tony Tormenta, al cual lo hacían responsable de la caída del patrón del Golfo.
Aún así, el Goyo Sauceda y Eduardo Costilla, el COS, asignaron a algunos de los Zetas aún bajo su mando para que acudieran a Michoacán a ponerse a las órdenes de Carlos, supuestamente con la intención de preparar un plan de escape perfecto para sacar al patrón del Golfo del penal de máxima seguridad donde estaba recluido. Y fue en el 2004, la gente de la empresa protagonizó una de las fugas más espectaculares de la historia en los centros de readaptación social del país. Durante la madrugada del 5 de enero, un comando armado encabezado por el propio Carlos Rosales al frente, llegaron vestidos de elementos federales y algunos vestidos de verde olivo con cascos militares y G3. Se presentaron ante la guardia de turno del penal de Apaxingán con una orden de traslado. Según testimonio de los policías detenidos, después de los hechos, preguntaron por algunos de los internos identificados como Cipriano Mendoza Contreras, alias el Remy, José Julio Mendoza Román, alias el Parotas, Alberto Guiza Reyes, Eleuterio Cázares Ramos, alias La Botella, y Marco Aurelio Bejarano Hernández, alias el Marranona, quienes se encontraban detenidos por secuestro y asesinato de un abogado, así como por el ataque a una discoteca en Uruapan, cuando la gente que era supuestamente del grupo de reacción de la empresa del Golfo, que operaba en la región de la Guerra, contra el cartel de los Valencia, conocido entonces como Cartel del Milenio. Según de los hechos, ese 5 de enero, en cuanto los policías sacaron las llaves para abrir las celdas, fueron sometidos por el comando armado y encerrados en las llamadas celdas de la borracha. Los custodios desde las azoteas no pudieron reaccionar, pues no se dieron cuenta que se trataba de una fuga y que los militares, como los federales, todos eran falsos. Se dice que liberaron a todos, les abrieron las puertas y les pidieron que corrieran. En total fueron 67 reos prófugos. Extrañamente, la mayoría de los presos se negó a escapar y se mantuvieron en sus celdas. Del grupo de la empresa de Rosales se identificó a 25 reos que escaparon ese día, más 5 reos contrarios, y el resto solo aprovecharon para alcanzar su libertad. Muchos fueron capturados en los días siguientes. Por error habían regresado a los domicilios o con sus familiares. Los 5 contrarios fueron encontrados ejecutados en los días consecutivos a la fuga. 2 de ellos fueron destazados y cortados en partes y 3 fueron quemados vivos y tirados para el rumbo de Aguililla. Un año antes, en el 2003, Carlos Rosales ya había participado en el ensayo en Tamaulipas, donde liberaron a 4 peligrosos secuestradores, también con documentos falsos, simulando un traslado. Rosales llegó en esa ocasión vestido de coronel, con uniforme militar, acompañado por una docena de pistoleros, vestidos de federales y militares, y como le funcionó, lo volvió a aplicar en Michoacán, en la recordada por muchos como la fuga del penal de Apaxingán. Después de la fuga de Apaxingán, Carlos Rosales organizó una fiesta para celebrar en la residencia en Playa de Guerrero, una mansión que tenía en Petacalco, la más lujosa y grande en ese rumbo. Por aquellos años, justo enfrente de la planta termoeléctrica Plutarco Elías Calles, que siempre ha sido custodiada por elementos de la Marina. Se dice que ya entrados en fiesta, Rosales comenzó a jugar al tiro al blanco para calar un cuerno chapeado de oro que le acababan de enviar desde Matamoros. Total que comenzó a disparar jugando el tiro al blanco, disparándole a los marinos que estaban de guardia. Pero a los marinos sus mandos les ordenaron mejor resguardarse y no responder. Al final quedó un elemento de la Marina herido y daños a las instalaciones. Carlos Rosales Mendoza tenía muchos años ya como marihuanero independiente cuando inició la sociedad criminal, trabajando para el máximo líder del cartel del Golfo. Aunque desde años antes, cerca del año 2000, Rosales ya participaba en grandes operaciones de droga con la gente de Aguililla que ya le confiaban parte del negocio y algunos hasta la familia. Fue así que Rosales se enamora de Inés Hernández Oseguera, quien era amante